Somos el Movimiento Tunil de Colombia. Desde el año 2019 buscamos promover, crear y realizar actividades que fomenten la unión y hermandad, albergando las diferentes tunas del país, así como también incrementar el acercamiento de la tunería a la sociedad. Dada la situación actual y ante la necesidad de virtualizar actividades, hemos decidido crear los miércoles de tertulia, que tienen como propósito exponer durante cada miércoles del mes una tuna del territorio nacional, para difundir su trabajo, resaltar logros y méritos, así como incrementar el compartir de la historia de las diferentes tunas directamente desde sus actores. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este espacio del Movimiento Tunil, el miércoles de tertulia, en el cual tenemos de invitadas a la tuna femenina uniandina. Mi nombre es Liliana Bernal, más conocida como Hobbit de la tuna femenina Alhambra, y en esta oportunidad me encuentro con Marisabel. Por favor, quisiera que te presentaras. Muy buen día, gracias, Hobbit. Yo soy Marisabel Tolosa, integrante de la Tuna Femenina de la Universidad de los Andes. Súper, bueno, quisiera que me contaras un poco más de cómo surge esa idea de iniciar con la tuna, ya que pues eres fundadora. ¿En qué momento nace esa iniciativa? Bueno, pues nos vamos a remontar un poco a la historia, al año 92, aunque la tuna inicia en el 93 y ya entenderán por qué el 92. Pero importante señalar aquí que esa es como la historia de la actual tuna, que tiene 27 años. En los 70 hubo una tuna femenina también que duró sobre 6 años en la universidad, entonces yo les voy a hablar de esta parte de la historia de nuestra tuna desde el año 93. Entonces les hablaba del 92, ¿por qué? Cuando yo entré a la universidad, yo había pertenecido a tunas desde el colegio, desde primaria, y conocí a la tuna masculina. Igual tenía como toda mi admiración y la sigue teniendo, me encantaba el sonido, me encantaba el repertorio y en la semana de inducción la tuna masculina fue a cantar a la universidad y yo estaba pues viendo esa presentación y estaba al lado de una persona, entonces la señora me decía, yo no sabía quién era, entonces me decía, ay, qué lindo cantan los muchachos, entonces yo, ay, sí, qué lindo cantan. Y ahí estábamos como charlando y yo en algún momento le dije, ay, pero pues deberían tener mujeres en la tuna. Entonces me dijo, claro que sí, eso hay varias estudiantes que me han dicho eso, yo no sabía quién era la señora con la cual hablaba. Entonces se acabó la presentación y vinieron a donde estaba la señora, pues yo estaba al lado de ella, unos tunos de la tuna masculina. Entonces ella dijo, ay, qué lindo muchachos, no sé qué, pero acá esta estudiante pues me dice que por qué no mujeres en la tuna. Entonces el tuno que estaba allí dijo, no, pues que las mujeres que hagan su propia tuna, las niñas pueden hacer su propia tuna. Bueno, ahí quedó como la conversación. Y ella sí me preguntó antes de despedirse, bueno, que yo que estudiaba, que si le daba mis datos, bueno, entonces al cabo de un tiempo me llamaron, era de la decanatura de estudiantes, yo no sabía quién era, ella en algún momento me acuerdo que se presentó, pero no me dijo quién era, o sea, como que yo soy la decana de estudiantes, no, o no lo recuerdo, y al cabo del tiempo, como les digo, me llamaron de la decanatura de estudiantes, entonces me dijeron, bueno, pues como usted estudia música, entonces, ¿por qué no hace la tuna usted? Entonces, oh my God, ¿cómo que yo hago la tuna? Entonces, sí, pues, ¿qué necesitaríamos? Entonces, ¿por qué no se anima? Entonces, como que te toma todo esto por sorpresa, pero fue que yo piénselo y me cuenta. Entonces, al cabo del tiempo, otra vez nos reunimos, entonces, ¿qué necesitaríamos? Entonces, no, pues hacer como unos carteles para que las estudiantes se inscriban y fue en efecto, como eso ya era terminando ese semestre, entonces me dijo, apenas inicia el próximo semestre, vamos a hacer los carteles y los vamos a pegar por toda la universidad y vamos a hacer la inscripción acá en la decanatura. En ese tiempo, pues, ¿cuál correo electrónico? No era la era tecnológica tan disparada, entonces así fue. Hacia el mes de febrero del 93 empezaron el tema de los carteles, las inscripciones y nuestra primera reunión formal, y por eso tomamos como fecha de partida de la tuna, fue el 7 de marzo del 93 en Uniandinos, que ha sido como nuestra segunda casa, y digo segunda porque pues la primera es la universidad, porque siempre nos ha abierto las puertas. Esa es la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, que está en la 92 abajita de la 15,
y entonces allá ensayábamos. Y ese primer domingo era un domingo donde llegaron pues estudiantes como con mucha expectativa, fue esa primera reunión que damos como punto de inicio de la tuna femenina de la Universidad de los Andes. Ah, súper, qué bonito. Pero bueno, hay una diferencia muy grande, pues digamos que compartimos las dos eso, que también yo estuve, digamos, en Tuna desde el colegio, pues en la cual de pronto no hay una formalidad en cuanto a los estatutos, de pronto a los rangos. ¿Cómo inicia esa formación de tu parte para decir, bueno, cómo voy a empezar a tomar todos estos temas? ¿Cómo voy a empezar a estructurar ya cuando las chicas empiezan a ingresar? Darle como la Yo voy forma. a ser, claro que sí, yo voy a ser muy sincera contigo, se pensó más en ese entonces. Inicialmente cuando hicimos el llamado no se pensaba como en una estructura como tal, ni en los rangos que tiene una tuna, sino inicialmente como convocar y tener esa base de quienes iban a llegar allí. A mí muchas veces me han dicho, ¿por qué no se hace un proceso real de selección donde la afinación, por ejemplo, sea un criterio para entrar a la tuna o interpretar un instrumento? Acá te puedo decir, les puedo decir a quienes nos escuchan, que todas las que han querido ser parte de la tuna han sido parte de la tuna, en un altísimo porcentaje de gente que no ha cantado antes o que no ha tocado nunca un instrumento, y yo creo en el proceso de la selección natural de Darwin. ¿Por qué? Porque pues llega la gente y algunas se quedan, otras están un corto tiempo, otras sencillamente llegan a un ensayo y se van. Entonces, no creo que sea como una posibilidad de decirle a la gente, usted no, porque usted no ha cantado, usted no es suficientemente afinada o no sabe tocar un instrumento, sino al contrario, creo que es una oportunidad y hace parte de esa base que puede ofrecer la tuna y de esa posibilidad de disfrute, de aprendizaje de la música. Entonces, en ese momento no se pensaba como hay una estructura, deben existir unos rangos, debe existir, por ejemplo, una junta directiva. En el momento del ensayo no, eso se fue dando en la medida en que el grupo fue avanzando. Entonces sí, más adelante se formó una junta donde pues yo me quedé con la dirección musical, que era como mi rol, y allí ya sí se formó una junta, pero ya más adelante, casi cuando nos pusieron la capa en el mes de septiembre. Entonces, poco a poco se fue como organizando la parte, llamémoslo administrativa, que hace parte obviamente de cualquier grupo, de cualquier unión de voluntades para que tenga pues un norte. Entonces recién empezó la tuna, no había como esa dirección de pensar, uy, tenemos que organizarnos ya y tenerlo, sino la idea era tener la gente con qué hacer, con qué partir, y luego de común acuerdo empezar a sentar esas bases que iban a dar el norte de nuestra tuna. Súper. Y entonces cuando, bueno, haces esa primera convocatoria, empiezan a iniciar, ¿cómo inicia ese primer grupo básico? Bueno, aquí hay algo muy importante y es un agradecimiento que tiene, pues yo como parte del grupo fundador, pero toda la tuna en general, y es hacia la tuna masculina o la tuna uniandina, porque ellos estuvieron allí en ese inicio, estaban ahí pendientes en los ensayos, estaban allí atentos a apoyarnos. Entonces, en ese primer ensayo, que era pues como cantar, oír, que era lo que había, como un poco dividir las voces, quienes tocaban, muy pocas tocaban instrumentos, por ejemplo, bandola no tocaba, yo tocaba, pero porque pues había tocado desde muy pequeña la bandola, pero no habían más bandolas. Guitarras habían algunas, había algunas que por ejemplo habían pertenecido también a otros procesos de tuna, entonces había niñas que tocaban pandereta, recuerdo, o castañuelas. Entonces ahí poco a poco, y en la medida en que fueron transcurriendo los ensayos, como que la gente se fue, oiga, sí, yo quiero aprender guitarra, ¿no? Yo también quiero aprender bandola. Entonces ahí poco a poco se fue encarrilando como la vocación de cada una y su papel, no solo musical, sino también social, dentro de la tuna, porque hay algunas de las integrantes, y eso sigue siendo así, que tienen más habilidades, por ejemplo, para las relaciones públicas, para organizar eventos, para organizar diferentes causas en el grupo. Entonces hay cada una, desde ese entonces y hasta el día de hoy es así, cada una descubre su rol en la tuna, no solo musical, sino eso que por su espíritu, por sus intereses, también por su formación, puede poner a la disposición del grupo. Claro, súper, es muy bonito ver ese semillero y ver cómo cada uno va explotando como su potencial, sus aptitudes. Y bueno, Así cuando es. recién digamos que ya inicia el grupo como tal, ¿cómo es esa historia para poder llegar a los primeros ascensos, a las primeras capas? Bueno, nuestra tuna
madrina es o nuestros padrinos son la tuna uniandina. Las primeras capas nos las dio la universidad y bueno, acá hay una historia muy particular porque cuando yo empecé con la tuna, la universidad me daba una monitoría. Entonces, digamos, por hacer como la dirección musical de la tuna, me pagaban una monitoría. Nos dieron las primeras capas, cuando nos dieron las primeras capas también nos dieron como un instrumental pequeño base, pero la universidad nos dijo, bueno, o sea, ustedes deciden, les damos esto, pero ya no más, ya no pagamos más monitorías, y así fue, dijimos, ok, no, estamos de acuerdo, entonces la universidad nos dio esas capas, hicimos una ceremonia muy linda, doble, en la universidad, cantamos en un lugar cercano a la cafetería, ya todo eso hace tantos años que ya está muy diferente, pero bueno, allí cantamos, había unos tunos de Murcia acá de visita ese año en Colombia, entonces fue bien, bien lindo y bien especial, y nuestra tuna, nuestros padrinos, los tunos uniandinos, también tuvimos luego una presentación en Uniandinos, donde pues también hicimos una ceremonia especial, y digamos que de esa manera ya empezó formalmente la tuna con su capa. Importante recordar pues que la tuna masculina a través de uno de sus tunos también tiene sus padrinos en la tuna de Santander en España. Entonces muy, muy bonito ser como parte de esa tradición heredada de los muchachos de la tuna. Claro, súper. Y bueno, si bien digamos que los colores de la academia, los corporativos, es el amarillo y el negro, ¿cómo iniciaron para digamos que definir todos esos elementos como el fajón, o pues ya empezar a estructurar ya su traje como tal, su uniforme, cómo empieza ese historia? Igual pues digamos de común acuerdo, claramente pues los colores de la universidad deberíamos llevarlos tanto en las becas como en las fajas. Igual con el paso de la historia pues las fajas han cambiado no sé cuántas veces, pero siempre ha sido amarillo, en alguna época era doble faz, entonces era amarilla por un lado y negra por el otro, y la primera beca que tuvimos era negra, pero al cabo del tiempo como que decíamos es muy lúgubre, está como muy oscuro todo, y pues el amarillo de los Andes es muy bonito, entonces apenas tuvimos oportunidad de cambiar las becas quedaron pues el amarillo con el negro, y las capas pues sí igual, el negro por fuera y el amarillo del color, pues del color del escudo para que estuviera también en las capas. Pero todo, creo que todo con el paso del tiempo ha sido consensuado pues con el grupo que está, no hay como tampoco, creo que pese a que hay unas cabezas que orientan pues una junta, siempre se ha tratado de que sea un tema muy participativo y donde en su momento pues de los colores pues que iban a estar en la capa, que iban a estar en la faja, que iban a estar en las becas, pues fue como de combo base. Súper bueno. Y ya digamos que desde tu rol, desde la parte musical, ¿cómo inicias a explorar y a buscar todos esos elementos para seleccionar el repertorio, de pronto como para ver todos esos géneros, esos ritmos que quisieras o que has, digamos que llevado a cabo con la tuna durante todo este tiempo? Pues mira, al inicio era como, y ellas lo saben, era como el conejillo de Indias, porque pues yo estaba muy, muy joven, y estaba pues apenas empezando a estudiar, entonces sí que hacía parte, yo escribía los arreglos y bueno, los probaba, pero con el paso del tiempo creo que es el mismo grupo el que va dando la clave de los montajes y de la posibilidad de los mismos arreglos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la afinación media del grupo, en la posibilidad de pronto, pues justamente hace poco hablábamos con algunas de las chicas cuando empezó la tuna, pues cantábamos a tres voces muy, muy, muy tranquilas, muy sencillas esas voces, pero con el paso del tiempo pues ya se ha diversificado y creo que es el mismo grupo el que ha dado la posibilidad, el desarrollo musical del grupo en colectivo, el que ha dado la posibilidad de hacer esos otros arreglos, esas otras exploraciones armónicas. Y en cuanto al repertorio se propone, en algunos casos, qué sé yo, por alguna razón recuerdo, alguien trajo una canción de Gloria Estefan, pues que cantaba Gloria Estefan, y entonces me encanta esta canción, miremosla, pues, ¿qué les parece? Entonces como que tú la cantas, o en mi caso yo la canto, y miro como qué acogida tiene. Inicialmente hago algo como muy sencillo de cantarla, ver qué reacción tienen las chicas, y luego empiezo a mirar, por ejemplo, con coros.
en el siguiente ensayo con coros a ver cómo funciona, y hay canciones, por ejemplo, que no pegan porque sencillamente en el grupo como que no hay química con la canción y ya está. Entonces, hay canciones que muy fácil han hecho match y que se han quedado pues en el repertorio de la tuna, como por ejemplo Derroche, de no sé cuántos años y sigue estando y llega y Derroche no sale el repertorio nunca. Entonces, bueno, creo que es un poco el mismo grupo que está en la base en ese momento, y su desarrollo musical que varía, porque depende de las integrantes, de sus habilidades también un poco, y del momento. Entonces, es como una conjunción de circunstancias las que hacen que ese repertorio se vaya dando. En algunos momentos, como te digo, ellas mismas dicen, ay, qué chévere esta canción. En otras, pues, yo propongo nuevo repertorio. Ay, súper. Y bueno, y en esa selección que también es pues muy ardua, para la selección que hicieron para los discos, ¿cómo fue esa historia? Y cuéntanos un poco del material discográfico que tiene la Tuna Femenina Uniandina. Bueno, pues sí, tenemos 4 producciones discográficas y ha sido como el resultado de la evolución musical de la tuna. Entonces, como el primer disco era lo que estaba allí en ese momento, que estaba en repertorio, importante señalar, especialmente cuando la tuna ha salido, pues nos hemos preocupado por llevar también repertorio colombiano, repertorio, por ejemplo, bambucos. Tenemos Orgullosamente Mujer, tenemos Café Negro, que casi que son insignias de la tuna cuando va afuera, especialmente en Latinoamérica. Las tunas femeninas, muchas incluso han montado esas canciones de la tuna femenina. Entonces, sí que ha existido una preocupación de cuando la tuna sale, llevar repertorio que nos represente como colombianos. Claro, el paso doble, las rumbas hacen parte de las tunas, pero creo que cuando hay un viaje y hay posibilidad de compartir con otras tunas, es también bien importante mostrar algo de esa riqueza musical y variedad que tiene Colombia. Entonces llevamos, no sé, en su momento salsa, vallenato, porros, bambucos, pasaje llanero, en fin, también repertorio latinoamericano. Entonces, digamos que de los discos, en el momento en el cual se hace el disco, es como el repertorio que está allí en la memoria pues, colectiva del grupo, para, digamos, no perder tiempo con nuevos montajes, sino lo que está allí, entonces se pule y va a grabación. Súper. Y bueno, desde ese inicio en el cual, pues bueno, el equipo fundador arranca toda esta bonita historia, hasta la fecha, ¿cuántas tunas hay, pues de pronto, así no estén activas, o cuántas chicas de pronto más o menos han pasado por las filas de la tuna? Bueno, el cálculo que hacemos supera los 150, y como te digo, hay algunas, allí no están contadas las que, por ejemplo, van solamente un día y no regresan, sino las que asisten ya con alguna regularidad y al menos están unos 3 meses, incluso que han cantado con la tuna. Entonces, pero es bien interesante, y esta situación actual del virus, que nos ha obligado a explorar otras formas de encontrarnos, otras formas de trabajo en general, han sido muy enriquecedoras para la tuna, porque hay muchos integrantes que están fuera del país, que se unen solamente, por ejemplo, cuando hay giras internacionales. Entonces, acá ha sido una posibilidad de que entren a los ensayos virtuales, por ejemplo, ahora que hay un festival, mañana justamente, toda la semana está el festival virtual de las tunas javerianas, de la masculina y la femenina. Muchas de nuestras tunas que están afuera se animaron a participar, y eso lo permite la virtualidad. Entonces, hay algunas que, pese a que no están en Colombia, pues se suman de alguna u otra manera. Por ejemplo, en diciembre, que hacemos actividades especiales, las que vienen a visitar a sus familias o vienen de visita a Colombia, pues también se suman a esas actividades. Ay, súper. Y bueno, veo que para ustedes, digamos que en su trayectoria ha sido muy relevante esa representación que han hecho en la universidad y del país, cuando han logrado salir de Colombia, han logrado llevar toda su música afuera. ¿Cuáles han sido esos viajes como más representativos que ha tenido la tuna? Bueno, pues yo recuerdo con muchísimo cariño la primera gira que hizo la tuna en el año 97, porque ahí todas éramos estudiantes, sí, estuvimos en Europa, y fue un viaje largo. Algunas solamente estuvieron como 20 días, pero otras estuvimos casi 2 meses.
y íbamos invitadas especiales a un festival en Córdoba, que era el Cordobán de Tunas, donde éramos la única tuna femenina, estábamos fuera de concurso por ser tuna femenina, pero fue maravilloso, fue una experiencia inolvidable. En esa gira recorrimos buena parte de España, cantamos en Madrid, en Toledo, en Segovia, Santiago de Compostela, La Coruña, Córdoba, Sevilla, Granada, en la Comunidad Valenciana, en Valencia y en varios de los pueblitos pues, de la comunidad valenciana. Después fuimos a Barcelona, estuvimos en Francia, estuvimos en Suiza, en Austria, en Italia. Fue un viaje maravilloso que, además de la música, nos enseñó muchas cosas en cuanto a grupo, en cuanto a compartir, en cuanto a descubrir juntas. Fue un viaje, para mí fue inolvidable. Pues después la tuna volvió otras veces a Europa, la tuna regresó a Europa en el 2003, en el 2009, en el 2000 tal vez 14 o 13 nuevamente, y también pues hemos cantado en Chile, en Perú, en México 2 veces, pero ese viaje tal vez por haber sido el primero, donde todas éramos estudiantes, fue maravilloso y para mí fue inolvidable. Súper. Y aparte muy largo, una travesía y una gira bastante larga. Así fue. Y bueno, aparte también de los viajes hay algo quizás importante o que marca siempre la historia de la tuna, que son esos datos indelebles y bonitos como los reconocimientos, los premios que otorgan en algunos certámenes. De pronto, ¿cuáles han sido como los más representativos o los que más guardas como en el corazón que tienes en cuanto a los premios por el momento, por el tipo de... Vale, yo no me acuerdo tampoco años, pero una vez fuimos a La Vega hace muchos, muchos años y ese no se me olvida porque hicimos algo bien, bien particular, un montaje donde en algún momento todo el mundo tocaba pandereta. Entonces, toda la tuna dejaba sus instrumentos y agarraba las panderetas. Primero fue un reto, porque muchas no tocaban nada de percusión. Entonces fue un reto motriz de coordinación que nos exigió bastante a todas. Y algunas se molestaban al comienzo porque decían que por qué todas pandereta, que no, que son, pero finalmente se hizo y sí ganamos un reconocimiento por el mejor arreglo vocal y por la mejor tuna, la puesta en escena esa que nos inventamos con la tuna compostelana. Eso no se me olvida porque realmente incluso el montaje generó algunas fricciones, por llamarlo, al interior del grupo por ese invento de todo el mundo toca la pandereta. Nada, y tal vez otro que recuerdo con mucho cariño fue el año pasado porque nos invitaron a cantar en Unilatina y bueno, por esa época tuvimos varias actividades y se estaba considerando no ir a Unilatina porque no teníamos como un grupo, un número pues ideal para cantar. Entonces incluso se consideró no asistir a Unilatina, pero al final entonces como que apareció la gente, como que, pero una obra instrumental, entonces ¿qué hacemos? Bueno, todo fue como que parecía como que no se iban a dar las cosas y bueno, ahí tuvimos 3 reconocimientos. La tuna nunca ha cantado ni en ningún festival ni ha ido a ningún escenario aspirando a reconocimiento, sino sencillamente compartir el trabajo y también cuando hay posibilidad de quedarse y apreciar el trabajo que hacen las demás tunas en ese sentido. Entonces no participábamos por ningún reconocimiento. De hecho, en mi caso yo no sabía que eso era un concurso, sino como 2 días, 3 días, 4 días antes que realmente era un concurso eso, y pues ganamos 3 premios, y fue bien, bien especial, porque además estábamos grabando el disco de villancicos, entonces yo al otro día tenía que estar a las 7 de la mañana en el estudio, bueno, en fin, fue bien especial y no se me olvida tampoco ese festival y esos reconocimientos. Súper, y muy recientes también. Sí, en octubre del año pasado. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, así es. Bueno, y digamos ya como para ir cerrando, de todas esas historias que nos has contado respecto pues al primer viaje, los viajes representativos, los premios, de pronto para ti, ¿cuál ha sido como esa anécdota o de pronto ese recuerdo más representativo que tienes de todo este tiempo que llevas en la tuna? Por emotivo, por algo que hubiese marcado, pero ¿cuál es el que tú puedes decir que de pronto más recuerdas?
Bueno, en mi caso te voy a decir, para mí la tuna ha sido como mi familia. Y hace algunos años, pues entre 7 años y medio y 6 años, yo perdí a mis dos padres y perdí a mi hermano. Y ahí estuvo la tuna. Ahí estuvo la tuna, pero no solo la tuna, las niñas integrantes, sino para mí fue muy especial haber sentido además las familias de ellas que estaban ahí rodeándome con su amor, que estaban allí haciéndome saber que no estaba sola, que tenía de verdad una familia y creo que eso nunca se me olvida, porque pues fue primero mi papá, luego a los 5 meses mi hermano y al año 3 meses mi mamá, que es algo como que igual yo siempre sentí, pues imagínate, son 27 años de historia con la tuna. Claro que la tuna es mi familia, pero en ese momento especial de la vida, no se me olvida que las niñas, las integrantes de la tuna, las mujeres de la tuna y sus familias estuvieron allí rodeándome con su amor. Entonces, creo que es algo que nunca se me va a olvidar en la vida, que finalmente como que se diluye esa línea de la parte de un grupo musical y la parte familiar, o la parte personal, digamos que allí como que sentí que de verdad lo que en algún momento se dice, no, es que la tuna es mi familia, pues en efecto yo sí sentí y sigo sintiendo que no solamente cada integrante, sino esto se vuelve tan un núcleo que hasta las familias de las mismas integrantes, muchas de ellas no estaban acá, pero me acuerdo me acuerdo de algunas caras de mamás de ellas que estaban allí acompañándome y que estaban allí presentes y con el paso del tiempo, bueno, cuando he tenido la posibilidad de mis producciones discográficas también han estado allí, entonces como que tú sientes que realmente ese grupo está allí, no importa que no estén activas en el momento, pero el corazón y ese lazo que alguna vez las hizo activas en la tuna sigue allí, sigue estando presente. Entonces, eso como que te puedo decir que a mí me marcó mucho y no se me olvida nunca. Claro, totalmente ya un recuerdo para toda la vida. Y bueno, ¿cuáles serían esas palabras que les darías a esas personas que en este momento están ingresando a la universidad en este momento para que hicieran parte de la tuna, que están hasta ahora iniciando sus clases? Bueno, pues yo creo que la tuna es un espacio para disfrutar, para compartir, para aprender, para vivir experiencias increíbles, únicas, inolvidables. Y esa época universitaria creo que también es única, porque como que le permite a uno de verdad explorar con tranquilidad. El estar en la universidad es un ambiente maravilloso, entonces, pues a quienes les guste la música, a quienes les guste la práctica vocal instrumental, yo creo que una oportunidad maravillosa, una posibilidad maravillosa es la tuna. Entonces, ojalá se animen a explorar y se animen de pronto a ir a un ensayo y a estar allí, a lo mejor se animan y se quedan. Ya una vez entren, ya se enamoran y ahí se quedan. Yo creo. Bueno, María, ha sido un placer y un gusto estar un poco más cerca de la historia de la tuna femenina de los Andes. Realmente ha sido muy grato este espacio, conocer muchos detalles bonitos y pues agradezco el espacio pues al movimiento Tunil y obviamente a ti por habernos contado tantos detalles y tantas historias. Bueno, pues yo aprovecho para agradecer también al movimiento Tunil, para agradecerte, Hobbit. Muy agradable este rato compartiendo y contando un poquito de la historia de la tuna femenina de la Universidad de los Andes. También gracias a Carlos, un abrazo musical, un saludo especial para todos los que siguen esta transmisión. Bienvenidos a todos los que se conectan hoy. Estamos muy felices de acompañar a la tuna femenina de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Laura Castro, soy la directora de la tuna femenina javeriana. Hoy venimos a escuchar un poquito sobre las anécdotas, los viajes que nos puede contar Mamá Lala. Muchísimas gracias por esta invitación a este espacio, la tertulia de los miércoles del Movimiento Tunil Colombia. Bueno, Mamá Lala, yo creo que todo el público se imagina, no sé, todo lo que nos quieres contar hoy. Me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido el primer viaje de la tuna femenina de la Universidad de los Andes? Pues mira,
comenzamos con muchos viajes aquí en Colombia, alrededor siendo tuna joven, y después de recibir nuestra beca estuvimos, el primer viaje lo hicimos a España, hicimos una gira por toda España en el año 97. Esa fue una aventura fantástica, la primera vez que la tuna salía del país. Fue supremamente valioso, además por todo lo que implicó para viajar, digamos que como primera vez, sin tener ni suspirantes, ni bulticas, sino que éramos todas, digamos que de la primera generación de la tuna. Entonces fue muy interesante y fue un aprendizaje fantástico. Y digamos que todas las experiencias y aprendizajes logrados han sido capitalizados a lo largo de toda la historia de la tuna. ¿Y cuántas personas viajaron en ese viaje? Fuimos 13 tunas que viajamos, eso fue lo más lindo. Y bueno, tuvimos la fortuna de tener unos anfitriones fantásticos, la tuna de ingenieros de telecomunicaciones de Valencia, en España. Y con la guía de ellos hicimos una gira por toda España muy bonita, 13 tunas, 13 colombianas de la Universidad de los Andes, de la tuna femenina de la Universidad de los Andes. Pero qué belleza. Y de ahí nos salió como amistades así hasta el día de hoy, amores, no sé. De todo un poco, sí, claro que sí, de hecho estamos haciendo encuentros generacionales en este momento y digamos que le estamos mostrando a todas las generaciones aquellas amistades fantásticas que se originaron justamente a partir de esos primeros viajes. Entonces, en ese primer viaje, ellos igual nos mandaron saludos y digamos que eso da un espacio para fortalecer muchísimo la amistad entre tunas. Fue muy lindo y fue muy interesante además ver las conversaciones que surgían entre los tunos, pues había valencianos, había de Huelva, de todas partes de España, y mandaron algunos mensajes, se conectaron un par y fue muy, muy interesante ver las preguntas de las tunas jóvenes y de nuestras aspirantes respecto a cómo había sido eso. Sí, esas amistades permanecen. Hay un par de matrimonios, sí, hay de todo un poco. Qué bueno. Sí. ¿Y ellos han venido a Colombia? ¿O Sí, nos han vuelto a ver? Sí. Sí, de hecho, ellos llegaron primero. Nosotras, justamente con el crecimiento de la tuna, cuando la tuna cumplió 5 años, comenzamos a buscar la forma de hacer nuestra primera gira internacional y entonces comenzamos a buscar contactos. En ese momento no había toda esta facilidad técnica, téngase en cuenta. Y hacer el contacto con la tuna fue una tarea. Se sentaron, en ese momento había correo electrónico, era lo que había, y comenzamos a hacer toda una investigación. La Junta de la Tuna en ese momento hizo la tarea de buscar a alguna tuna que estuviera haciendo alguna gira y demás, y encontramos que la tuna de los Teleco estaban programando una gira hacia Perú, y logramos hacer que incluyeran dentro de ese periplo a Colombia y armar la agenda con ellos. Los recibimos aquí y demás, y luego fuimos nosotras. Eso fue como el proceso de cómo hicimos ese primer contacto, y efectivamente esa fue, ellos vinieron primero que nosotras ir hasta allá. Qué linda historia. No, me gusta mucho porque así como que se fomentan y se fortalecen esas amistades de la tuna. Ya son amigos históricos. Es verdad, así es, y pues ustedes lo saben, digamos que el tiempo pasa y sin embargo ya comienza uno a ver toda la evolución de todo el mundo, pero cuando vuelve la beca al pecho es como si el tiempo no hubiera pasado y se mantienen pues todas las experiencias y es fantástico poder seguir en ese contacto. Ven, yo tengo una curiosidad en el mundo, digamos, del tunar, con las tunas femeninas ha sido
digamos, bien difícil, ¿no? Y ya que estamos hablando de España, pues aprovechar. ¿Ellos cómo ven las tunas femeninas? Pues bien, ellos en particular, para nosotras fueron una bendición, sin lugar a dudas, digamos, claramente no teníamos forma de saber cómo eran esas tunas que habíamos contactado, porque hicimos como varios contactos, pero fue con ellos con quienes pudimos sacar adelante todo el proyecto, pero tienes toda la razón. Nosotras teníamos, digamos, que esa expectativa de qué podía pasar. De hecho, cuando ellos ya estuvieron aquí, nosotros, pues, digamos que fuimos sus guías y estuvieron acá, y cuando nosotras fuimos, ellos igual armaron una agenda y con ellos hicimos todo el recorrido, y entre eso, ellos en particular no tuvieron ningún recelo con nosotras porque ya igual nos habían conocido acá. Lo primero que dijeron es que pues bueno, que les parecía bien que hubiera una calidad musical, porque digamos que la imagen que ellos tenían y con lo que ellos venían de las tunas femeninas en España, la filosofía es diferente, se crean distinto y digamos que hay una forma de actuar diferente de las tunas femeninas. Entonces, digamos que en particular los telecos lo que hacen es guardar distancia. Ellos realmente no generan mucho conflicto con eso. Sin embargo, sí nos advirtieron que en la agenda nosotros teníamos ellos nos consiguieron unas presentaciones hermosas. Una de ellas fue, y fue honorífica, fue abrir el Cordobán en Sevilla. Eso en Córdoba fue maravilloso y claramente era un festival de tunas masculinas y nosotras abríamos la presentación. Nos advirtieron, nos dijeron, pueden volar cebollas, tomates, huevos o lo que sea. Por favor, estén preparadas. Digamos que la disposición y la buena voluntad de los organizadores está, pero pues no sabemos de estos cientos de tunos que hay allí sentados que decidan hacer. Y nosotras, pues nada, nos fuimos, con toda la dignidad de tuna femenina uniandina colombiana, allá va a hacer su mejor tarea. Y pues, sí, nos fue muy bien, afortunadamente, digamos, fue muy valioso y fue muy lindo. Y una cosa que tiene que ver, y yo creo que a ustedes también debe haberles sucedido, y yo creo que a las tunas femeninas colombianas en general, y es que nuestro acento colombiano parece que, pues, digamos, el hecho de no tener acento, de eso dicen que no somos, digamos, que no sonamos tan cantados, hace que suene como suave. Entonces ellos decían que nosotras muy suaves, y además nosotras siempre digamos que hemos hecho mucho énfasis en el tema de que a nosotros nos encanta el hecho de ser mujeres y nos gusta ser femeninas y todas estas cosas. Entonces eso y el tono suave, entonces pues digamos que lo que causó fue el efecto contrario. Nos hicieron una mención de honor que no había lugar a ninguna mención porque nosotras no estábamos concursando en nada, simplemente era digamos que una cortesía, pero entonces fue muy satisfactorio. Y de allí en adelante, digamos que como dice el dicho, yo creo que pasó lo que dicen, que haz fama y échate de dormir, porque quedó eso y digamos que hemos trabajado por mantener eso, digamos que un buen nivel musical, tunas sin necesidad de tratar de competir con los hombres, porque pues nuestro objetivo no es ese. Y entonces, pues el buen tunar femenino ha primado allí. Entonces, pues nuestra experiencia desde ese punto de vista no ha sido traumática ni difícil. Íbamos dispuestas a cualquier cosa y bueno, nos ha tratado muy bien el grupo bueno, los tunos en general. Qué lindo. No, me alegra mucho que les hayan abierto ese espacio. Y como a todos los grupos femeninos de Colombia, ¿no? También te quería preguntar, ¿ustedes rondaron a los españoles cuando fueron, esto de cantarles a los hombres? Hay hombres que son como reacios a esto, ¿no? De que la mujer sea la que los ronde, la que les cante. Pues efectivamente, nosotras, pues acá en Colombia, la universidad y todas estas cosas, el nombre de la universidad estaba por medio y no, digamos que hay un acuerdo tácito y las rondas no se hacen acá. Nosotras en Colombia no rondamos. En España, sin lugar a dudas, sí, y de hecho hace parte, por ejemplo, el proceso de formación con las aspirantes y las boticas, sí. Efectivamente, sí, rondamos de todo un poco, al rector, al alcalde, al transeúnte, al ciudadano, al simpático lugareño que allí nos encontramos para poder
poner a prueba a una suspirante muy tímida. Sí, sí, rondamos, digamos que en varias modalidades. Amalala, y cuéntame, ¿cuál ha sido el viaje que tú más recuerdas de la tuna? Que tú tengas un bonito recuerdo. Yo creo que fue un viaje que se hizo también hace muchos años a México. Allí estábamos invitados por la UNAM a un festival internacional y había había 2 tunas españolas, estábamos nosotras, y había, bueno, algunas otras tunas, pero la UNAM organizó que nosotros, 2 de las tunas, viajáramos, siempre íbamos en el mismo bus para todos los transportes y demás. Y entonces aquí se forjó también, hubo oportunidad de forjar lazos muy fuertes con otras tunas españolas distintas, y como en distintos puntos, además porque allí se formó una cosa muy particular y era que ellos se clasificaron y eran los tunos caballeros y los tunos cucaracha, y entiéndase los decentes y los desordenados, y entonces ese fue una gira muy divertida porque pues era, finalmente a la hora de presentaciones, todo el mundo impecable, juiciosísimo y demás, pero en el resto de actividades siempre había, digamos, como la expectativa de qué iba a pasar, porque bien podían, los cucarachas se despertaban a medianoche a hacer cualquier cosa, entonces era muy divertido, pues fue muy divertido compartir todo eso, y los viajes, y llegar cansados, y llegar, pues imagínate, a todas estas alturas, estamos hablando de 98 sería, 99, y llegar cansados de venir durmiendo en un bus a salir, a ducharse, para vestirse, para cantar en 10 minutos. Entonces, todo lo que eso implicaba, los que obviamente había el rebelde que decía que no, que se iba a dormir, todo lo que representó eso es un viaje que yo recuerdo mucho y digamos que hicimos también un recorrido en torno al DF muy chévere, y entonces digamos que ese para mí fue un viaje recordado, me parece muy simpático ese viaje en particular. Oh, qué bonito. De verdad, me parece, esas anécdotas son lo que nutre la tuna y lo que nutre escucharlas. Pues sí, y justamente cuando yo creo que, digamos que todas las tunas me entienden, cuando estamos tratando de construir y de que, digamos, que la tuna nos trascienda, la tuna tiene que seguir, no por una persona, sino que seremos muchas, Dios mediante, y entonces promueven, mira, tú quieres viajar, tú quieres cantar, tú quieres... Y yo siempre digo, el tema del viajar no es una motivación per se, no es por viajar, es que lo que pasa es que eso es una consecuencia de otras muchas cosas, porque es que el buen tunar nos ayuda a ser mejores seres humanos, nos ayuda a aprender, nos ayuda a convivir, a trabajar en equipo, a ser líderes, a superar la timidez. Es una cantidad de habilidades blandas que se llaman hoy, y de cosas que es fantástico. Entonces yo creo que son muchísimos los beneficios que uno tiene cuando, pues, digamos que si decide, si le gusta la música y le gusta la idea de unirse a una tuna, pues los beneficios son infinitos, y este tema de todas las anécdotas que hay en torno a pues, los viajes a la tuna, pues son infinitos. Eso me da paso para mi pregunta estrella, que es, ¿qué es lo que más te ha dejado a ti la tuna para tu vida? Pues mira, yo te voy a responder como dice el esposo de una tuna, una de las primeras volticas que tuvo la tuna. Dice que él la denominó la tuna es la caja negra, entra una y sale otra, siempre mejor, siempre más bonita, siempre más personas, siempre más maduras, siempre más, o sea, yo te decía, muchas cosas, en mi hoja de vida está que yo fui presidente de la tuna. Si tú ahorita eres directora de la tuna, sabes lo que es, en el sentido de que, ay, sí, es la que va y presenta y la que va y habla con el alcalde, ajá, y ve tú qué hay detrás.
pon de acuerdo a 10, 15, 20, 40 personas, que eventualmente varias son mayores que tú, y resulta que la responsabilidad de la cara la pones tú. Tienes que organizar la logística, el repertorio, la operación, la ida y la venida de las niñas, la alimentación en los ensayos, quién, dónde, cómo, cuándo, tienes que saberlo. Sin lugar a dudas uno no hace todo, pero uno, justamente la idea es que cuando lo diriges sea capaz de tener todo eso en la cabeza para saber en qué está, porque pues entonces todas las habilidades que desarrollamos quienes estamos en una tuna, cuando estamos en ese punto, pues efectivamente son un montón de liderazgo, de trabajo en equipo, de saber ordenar. Yo creo que de entender el proceso de ascenso y de todas estas cosas, para poder decir, ok, yo fui bulta y yo ayudé, yo le limpié los zapatos alguna vez, me tomé los zapatos de mi beca, de mi madrina, porque pues íbamos a salir y ella no los tenía, fui a buscar un instrumento que no tenía alguien, yo ayudé a poner un botón. Claro, el día que tú eres presidente y necesitas pedirle el favor a alguien, le pides el favor. No hay necesidad de pasar por encima de nadie porque sabes cómo es eso. Entonces, cuando uno ha hecho todo el proceso, maravilloso, porque ha aprendido de todo el proceso. El trabajo en equipo. Si todo el mundo ensayó y yo no ensayé, yo voy a echar a perder el trabajo de todo el mundo. Porque voy a hacer el asunto como no es, porque no me sé mi instrumento, porque no me sé mi voz, etcétera, y entonces va a salir mal. Son todas las habilidades que le piden a uno hoy día profesionalmente, que mira, que por favor, trabaja bajo presión, por favor, trabajo en equipo, comunicación, negociación, liderazgo, automotivación. La tuna nos da todo eso. Sí, es verdad, ¿no? Y también el empoderamiento de cada individuo. Es algo muy valioso. Tú lo has dicho. ¿Cuántas aspirantes tienen o bultas? Ay, Dios mío, en este momento no sé, porque la semana pasada, hace 2 semanas se hizo ya la inducción en la universidad y tenemos, creo que 4 suspirantes, y bulticas hay 6 o 7, creo. Nosotros en general no hemos sido muchas, nunca somos 20. Pero digamos que esto ha sido como un proceso, además con toda la gestión de negociación con la universidad, pero desde el momento que llevamos un par de años conectadas a través de Bienestar Universitario, y eso nos ha facilitado toda esta gestión. Entonces más o menos estamos hablando de yo creo que unas 4 o 5 niñas nuevas por año más o menos. Qué bello. El futuro. El futuro. Y de ellas, mi cuenta, pues esa cuenta sí ya es personal. Si estamos hablando de 5 años, que lleguen a beca, llegan 2, digamos, porque hay mucha gente en el proceso que se nos van, es que se van del país, y las niñas somos pilas, y entonces resultan graduándose de 2 carreras, y entonces se van a hacer especializaciones, maestrías y doctorados en cualquier lugar del mundo. Entonces, eso termina traduciéndose en que eventualmente no llegan a la beca. Ahora que hicimos el encuentro de generaciones, encontramos varias de ellas, y como estamos haciendo ensayos, eso es bonito porque se han unido, porque ellas siguen conectadas, pero pues la cosa física no, y entonces resulta que ahora una pandemia ha hecho que vuelvan a ensayar, imagínense. Las personas se unan más. Eso ha pasado con la pandemia, es súper paradójico, ¿no? Es verdad. Bueno, de verdad, muchas gracias por esta noche. Yo no sabía todo esto de la Tuna Femenina de la Universidad de los Andes, de verdad me sorprende. Y me parece muy lindo porque entender un poco la historia de los demás, porque compartimos rasgos en común, también nos diferencian otras cosas. Entonces, de verdad te agradezco por este espacio y también al Movimiento Tunil por permitirnos esta conversación que no la habíamos tenido nunca, creo yo. Sí, es verdad. Pues Laura, yo te agradezco a ti, que me parece muy chévere que hayamos podido ser las dos que estemos conectadas. Dios quiera que podamos hacer esta conversación personalmente, con un brindis, con un buen vino tinto,
y al son de canciones en un festival, en el siguiente festival que nos podamos encontrar. Sí, claro que sí. Mil gracias y mil gracias también al Movimiento Tunil. Pues bueno, esto es un poquito de las anécdotas de la tuna femenina en la Universidad de los Andes. Bueno, hola, quisiera dar un saludo muy especial a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta entrevista, agradecer al Movimiento Tunil por este espacio y bueno, a Manuela por estar aquí presente, Potechito, ella, como varios de ustedes deben saber, para mí es un honor poder realizar esta entrevista porque bueno, las chicas de la Tuna Femenina de los Andes son nuestras madrinas. Me presento, soy Paola Espejo, Tuna Vodka, en este momento presidenta de la Tuna Femenina de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, Manuela, qué rico poder compartir este espacio contigo. No, muchas gracias por esta invitación, realmente que no me pierdo sus entrevistas y uno aprende, así sea diferente el modo del tunar, uno aprende de cómo se lleva cada tuna y pues esos datos uno se lleva igual tips o uno disfruta porque es un sentimiento común que nos une. Así que muchas gracias por la invitación, espero que también aprendan de nuestra tuna y bueno, para las que sea. Bueno, muchas gracias. Bueno, el objetivo de esta entrevista es poder conocerlas un poquito más en la parte administrativa, organizativa, entonces quisiera empezar preguntándote por la forma en que ustedes se organizan, tanto jerárquicamente como pues administrativamente. Sí, bueno, en este año yo soy la presidenta de la Tuna y nosotros tenemos básicamente, como ya lo pudiste notar, nosotros no, como otras tunas, no tenemos como la palabra director, o sea, no soy como la directora, pero nosotros nos llamamos la presidenta, es como el orden jerárquico más alto. Después de mí sigue la vicepresidenta y después de ahí sigue como una serie de cargos que son horizontales. Entonces tenemos una secretaria, tenemos una canciller que es encargada de las relaciones públicas de la Tuna, entonces ella tiene un directorio, digamos, ella es la que lidera el tema de las redes, el que lidera el tema, si hay algún festival, si hay alguna tuna cumpleaños, nosotros tenemos un Excel y así no se nos pierden como fechas. Tenemos una tesorera, entonces ella se encarga ya, digamos, cuando recibimos dinero en las serenatas, entonces ella se encarga de tener el dinero. Si tenemos, no sé, por ejemplo, el año pasado tuvimos sacamos un CD, el de Navidad, entonces ella se encarga de como darnos a cada una los CDs que tenemos que, por ejemplo, vender y de recibir ese dinero y digamos así, de esa forma estamos organizadas administrativamente con este tema de la plata que hace de la Tuna toda una organización. Entonces, eso es como los cargos básicos administrativos. Ya como tal tenemos otros cargos horizontales, como te dije, que son ya el tema de, por ejemplo, se llaman como los grupos o, sí, como las cabezas que son importantes para una tuna. Entonces tenemos el área como del diseño, entonces ellos se encargan de hacer, por ejemplo, de una forma bonita y que tenga un trabajo manual lindo, esas fotos cuando alguien cumple años, para que nuestras tunas, bultas, capas se sientan de una forma muy integradas a nosotros, entonces hacemos como un trabajo de diseño que se vea muy dedicado. Entonces tenemos ese área del diseño, tenemos un área que es como tal de la logística, entonces si necesitamos, no sé, para un viaje, organizar cómo hacer los transportes,
organizar a quien llamamos toda esa área logística se mueve. Tenemos también un área musical en la que ahí sí tenemos un director musical que es Mari, que acabaron de entrevistar. Entonces ella también es la cabeza del grupo musical, pero entonces a su vez, digamos que lo componen más chicas que son muy buenas musicalmente, no son músicas, pero digamos que hoy en día son chicas que les gusta mucho el enseñar, son muy buenas, como Chucu, Adri, entonces ellas se encargan de hacer talleres a nuestras mismas bultas, tunas, entonces se encargan de propagar el conocimiento, entonces este es el grupo musical. Digamos que también, pues la idea de nosotros ahorita con lo que pasó en la cuarentena, que pues la tuna es un poco, entra mucho el tema de reinvención realmente, porque pues nosotros el diario vivir es estar con las serenatas, digamos nos han llamado a serenatas y amamos las serenatas, pero nos cuesta, o sea, es como, Dios, ¿qué hacemos? Como si aceptamos o no, porque realmente es el tema de cómo o sea, cómo una cantidad de chicas vamos a dar una serenata en una casa y pues para protegerla a la gente, todas vivimos en distintas localidades, entonces nos ha tocado decir que no, pero entonces al mismo tiempo pensar, bueno, ¿cómo nos reinventamos para no dejar de ensayar, no dejar de, digamos, de vivir la tuna? Entonces, de hecho, entonces ahorita estamos también en un grupo especial, élite, en el que estamos, de hecho se llama Reinvención, porque estamos buscando, no sabemos para cuándo va esto, entonces realmente es no llegar hasta el extremo de estar a fin de año como pensando en ideas, entonces estamos pensando en estrategias de cómo vamos a hacer, entonces tenemos ese grupo también especial en el que estamos buscando como el ser mejor que ayer, entonces estamos buscando también en este grupo qué otros grupos nos podemos inventar para que las chicas estén todas cohesionadas, para que estemos, digamos, más en el diario vivir. Entonces, básicamente, eso es la organización y los grupos que tenemos, la jerarquía y perdón si me extendí en la respuesta, yo hablo como mucho, pues como me voy por las ramas, pero bueno. No, pues de hecho me pareció muy interesante dos puntos que tocaste. Y me gustaría también preguntarte primero sobre las jerarquías, hablando ya de rangos místicamente. Y segundo, todo lo que estabas hablando de las actividades ahorita, cómo lo están manejando con la universidad, los ensayos y todas estas cositas. Sí. Bueno, entonces la jerarquía ahora sí como de la tradición tunística. La jerarquía es, bueno, tenemos en el rango más alto las tunas, que son tunas que se denomina en nuestra tuna alguien que tiene la capa, que se la ganó en un examen musical y también actitudinal, y que también tiene la beca, que la beca no hay que presentar un examen, pero bien sí hay que presentar esas actitudes que ya denominan a una líder tuna en la organización. Entonces está ese, pues el mayor nivel, le sigue las capas, que como ya te dije, pues digamos la capa como tal, tiene que, para pasar de vuelta a capa, tiene que tener una serie como unos cimientos musicales súper amplios, entonces digamos pedimos dos instrumentos, los que elijan, eso sí es súper libre, y digamos que en el primer instrumento tiene que saber todas las canciones en las que estamos en este momento. Sí, o sea, no todas las del cancionero porque son demasiadas, pero sí las que estamos en este momento en vigencia. Entonces digamos que le damos obviamente las búlticas como las pautas de qué canciones este año están, digamos, vigentes y pues digamos que la idea es que el examen, mientras ellas se van preparando musicalmente, ellas también nos demuestren cómo la tuna les ayuda en el liderazgo y también
pues igual, como son bulticas, la idea es que propongan y que igual, de alguna forma, si bien no es que, o sea, tienen que respetar la jerarquía de una capa y de una beca, digamos que igual no teman a proponer, que no teman, o que no, o sea, no sean de mucha ayuda, que no sean como el nombre literal de bultas, de haciendo bultos, sino realmente sean muy propositivas, o sea, buscamos que cuando alguien ya sea una capa, realmente es que se le ocurre y sea súper proactiva, entonces buscamos esa actitud, aparte de la musical, buscamos que sean todo un complemento, y así ya las subimos a capa, y pues está la última, que es digamos que el menor rango cuando ya decides estar en la tuna. Antes de estar en la tuna te llamamos suspirante porque suspiras y te encanta la música y el amor, entonces digamos que para pasar de suspirante a bulta es como ir a ensayos, igual, demostrar que en esos ensayos igual de alguna forma aprendiste, entonces también para volverte bulta la idea es que no sé, vayas mínimo 3 meses y te sepas las canciones, aunque sea 3 canciones de la tuna, cantadas, o sea, no tienes, pues igual, eres una adulta, se supone que no tienes algún conocimiento, entonces no te evaluamos instrumentos y así te vuelves bulta. Entonces, esa es como nuestra jerarquía, más o menos 4 pasos, en sí 3, ya cuando estás dentro de la tuna y decides ser parte de esta familia, porque somos como básicamente una familia y realmente nuestra tuna, algo que la hace, pues que a veces me dicen las búlticas que están muy relacionadas con el medio tunil, me dicen como, pero ¿por qué no nos voltean más? Pero entonces digamos ahí es que se viene el tema de nosotras sí volteamos, pero con un propósito claro, entonces digamos si vemos algo que a ti de alguna forma te cuesta, entonces ahí te vamos a voltear y entonces ahí viene pues el tema de voltear con un sentido, pero solemos ser como muy homogéneas, o sea, como nos importa mucho más lo musical y nadie es mejor que alguien, pero sí también al mismo tiempo como tratar de haber un balance, como que respeten como a alguien que tiene mucho más tiempo en la tuna y bueno, y digamos ahí ya viene el tema, pues que es el de las nuevas generaciones, ¿no? Que igual es difícil que alguien más joven o como de una generación más pandemia, como que se adapte a eso, a esa tradición de voltear, porque hoy en día pues tú no ves en ninguna empresa o ninguna, sí, o sea, como que es muy raro el explicar, pero porque yo tengo que seguir órdenes y entonces ahora viene lo de las generaciones, entonces eso es lo duro ahorita, entonces por eso estamos como tratando de, esto es homogéneo, pero es que esta es la tradición y por eso te vamos a voltear, porque hay un sentido, hay un sentido. Entonces sí, hemos evolucionado con respecto a otras tunas de antes, por ejemplo, que no sé, las ponían a hacer cosas muy, muy extremas, pero no queremos tampoco, sí, o sea, no sé, queremos un balance, entonces eso estamos ahí con respecto a las nuevas generaciones. No, Y la otra pregunta se me olvidó. sí, te comento. La otra pregunta iba encaminada más a la organización que están manejando con la universidad ya, Ah, bueno, de las egresadas, sí. eh, Entonces, bueno, las que pide la universidad para sus participaciones y todas estas cosas. sí. Entonces, digamos, bueno, este año hemos estado muy ligadas a la universidad, de hecho, para el tema, nosotros pertenecemos, de hecho, en la universidad a un movimiento de estudiantes. ¿Qué quiere decir? La universidad tiene círculos como de participación. Entonces, estos círculos de participación, la idea es que sean espacios para que los estudiantes de alguna forma bajen pues el tema de estudio y tengan tiempo como de hacer las cosas que les gusta. Entonces somos parte de los círculos de participación y lo que hacen los estudiantes es unirse a nosotros, no tenemos créditos, ni nos pagan, ni nada,
pero es como un grupo reconocido en la universidad. Entonces, cuando, por ejemplo, hay ferias de círculos, pues nosotros vamos. Ahorita en la virtualidad lo que hace la universidad es darnos como un espacio y publica la URL que nosotras pues dispongamos, nos deja cualquier herramienta tecnológica, se las damos a la universidad, ellos nos publicitan y entonces la gente así nos puede conocer. Entonces, digamos, también algo que estamos unidos con la universidad, aparte de los círculos, es cuando hay bienvenida a estudiantes nuevos. Ahorita fue en agosto, a principios de agosto, entonces lo que hicimos fue, es puro virtual. Entonces organizamos, por ejemplo, la última fue el viernes, creo, 6 de agosto. Entonces, lo que hicimos fue, la universidad nos pedía un cronograma de actividades de 1 hora. Entonces, cada 15 minutos teníamos actividades de tuna para las chicas nuevas. Entonces, se unían, entonces las poníamos a un taller de ritmo, un taller de vocal, de afinación con Mari. Cada una ponía su granito de arena y así hacíamos como esa presentación de la tuna para que las chicas que no saben de tuna y les guste la música, pues se unan y de alguna forma entiendan qué es. O sea, qué diferente tiene de ser un grupo musical o una tuna. Entonces, eso es chévere, ese espacio que está armando la universidad. Y ya de por sí, por ejemplo, tenemos estudiantes, egresadas y trabajadoras también de la universidad. Entonces, digamos que los ensayos los hacemos ya este año, los hacemos por voces. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, yo soy soprano, entonces lo que hace Mari es hacernos un Google Meet y todos los miércoles, por ejemplo, la sopramos, ensayamos en la noche después de horario laboral y entonces, como es virtual y tú sabes que uno no puede hablar al tiempo ni cantar, por supuesto, entonces lo que hacemos es una por una, cantamos nuestra parte, hacemos ejercicios como para que sea dinámico el cantar y no sea todo el tiempo escuchar a alguien. Y también escuchamos a Mari y pues ella nos corrige, entonces digamos eso ha tenido que ser así porque pues así como uno cantaba en los ensayos así todos juntos, pues no se pudo. Pues lo intentamos alguna vez y no. Este año, pues al principio de cuarentena y uy no. Sí, entonces nos toca así, mutearnos una por una y por voces. Entonces miércoles es sopranos, los sábados son melodías y contraaltos, tenemos pues 3 voces y las suspirantes, que son las que no han llegado, pues las nuevas que vamos atrayendo, ya son los domingos y digamos que ahí sí les mandamos como qué canción vamos a estudiar con mucha anticipación, la letra, todo como súper desmenuzadito para que ellas se animen a empezar la onda de los ensayos virtuales. Y sí, eso es básicamente. Qué chévere, me llama mucho la atención la organización que manejan por días, por voces, todo eso. Yo creo que las herramientas virtuales nos han limitado un poco a todas las agrupaciones que manejan sí, los arreglos y demás. Pero pues igual, creo que igual hemos encontrado la manera de poderlas aprovechar de alguna u otra manera. Eso es cierto, eso es cierto. Y no sé, también me gustaría preguntarte un poco sobre ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Sí, más o menos, ¿cuánto llevas en la tuna? Todas estas cositas. Bueno, como ven, mi mote es Potechito, pero verdaderamente mi nombre real es Manuela Beltrán. Yo soy ya egresada, soy egresada de Ingeniería de Sistemas y con énfasis en Administración. Yo ahora trabajo en una empresa de desarrollo de software y bueno, llevo en la tuna desde el 2008, ya esos son 12 años. Y yo entré apenas entré a la universidad,
Realmente desde el tercero de primaria amo la música y amo cantar, entonces yo siempre, desde tercero hasta 11 grado, estuve en el coro, amaba cantar y amo cantar, no se me ha pasado esa pasión. Y, y bueno, mi mamá, ella estuvo en un banco y tenía en Tuna, y el director era Javier Peña, y hacía unos arreglos divinos, entonces yo siempre la acompañaba y ahí me enamoré de las tunas, realmente, por ese sonido español, por los pasodobles, también que combinaba como muchos ritmos, entonces eso me llamó mucho la atención de no seguir como en un coro, sino más bien en la universidad mirar, pues porque digamos que mi mamá alguna vez estuvo como en Duitama y vi que las universidades tenían tunas, entonces yo dije, no, pues en cualquier universidad que yo pase voy a presentarme una tuna porque esto es muy bueno, o sea, me encanta. Entonces ahí pues busqué la tuna, me inscribí y desde ahí no ha parado este idilio de amor. Yo tuve pues un tiempo de muchos recesos, digamos que a veces la universidad se ponía para mí muy dura, entonces yo sentía que no podía con ambas, me recesaba, pues a veces ya volvía, hacía todo el esfuerzo máximo y así, como que me recesé mucho y ya digamos que empecé a trabajar y me puse muy juiciosa y ya, pues como básicamente esa es mi historia de amor con la tuna. Y bueno, hace ya 2 años soy la presidenta de la tuna. La idea es que este año vamos a pues cambiar de administración. Pero sí, yo digamos que me encanta poder liderar este grupo de chicas porque es todo un reto. Esto, digamos que te hace mucho para la vida, o sea, muchas habilidades blandas trabajas acá y más con mujeres de todas las edades, porque tenemos egresadas fundadoras, tenemos súper nuevas chicas millennials, entonces eso hace aún más fuerte el reto, porque en una empresa suele haber como una misma generación, o por lo menos sí, como más, todos trabajan como bajo el mismo perfil, pero acá es un poco mucho más difícil porque tienes todas las carreras, es como un tema mucho más grande, lo veo así, entonces me encanta, es un reto, todos los días es un reto, entonces es chévere, me gusta mucho. Mencionaste también algo que me llamó mucho la atención en cuanto a al cambio generacional. ¿Cómo han manejado el hecho de poder explicarles a las chicas pues todo este mundo del buen tunar, los rangos, jerarquías? No sé si ustedes manejen algún tipo de valores o alguna especificación para cada uno de los rangos, ya en la parte mística. Sí, de hecho tenemos digamos que en el grupo de renovación que te digo que estamos este año, hemos estado reforzando eso, tenemos estatutos, o sea, somos como toda una organización, tenemos todo organizado en Google Drive muy bien, en el que ahí tenemos como las reglas para cada generación, para cada orden jerárquico, cada jerarquía tiene sus reglas, tenemos unos estatutos que hay que seguir, digamos que nuestro valor principal es siempre decimos que es la F de feminidad, porque realmente si bien pues la tradición es unas masculinas, algo que nunca nos tiene que dejar de representar es esa feminidad y que bueno, somos tunas, pero por seguir la tradición no vamos a perder ese ser que nosotros llevamos, que es lo femenino. Entonces, digamos, siempre, digamos, podemos bailar la pandereta, la capa, todo, pero sin perder nuestra gracia y nuestra feminidad. Entonces, ese es como el valor más principal. Tenemos, de hecho, se me olvidó el nombre de eso, pero tenemos un acróstico en el que cada letra representa muy bien lo que es como nuestra esencia
y pues que también en parte somos, digamos, la tuna que representa la Universidad de los Andes, entonces tenemos que siempre llevar en cuenta cómo estamos portando nuestro uniforme, tenemos siempre eso, o sea, en las presentaciones tú siempre, o sea, tenemos ese check antes de entrar a cualquier tarima, serenata, es como, bueno, vamos a, o sea, nosotras tomamos, pero siempre bien compuestas, nosotros vamos a bailar pandereta y nos vamos ahí a hacer maromas, pero también con mucha gracia y feminidad, entonces siempre tenemos eso en cuenta y se lo recargamos a las chicas. Y con respecto a lo de las generaciones, digamos que es todo un reto, porque hoy en día las chicas piensan diferente. Y digamos que lo que te digo de la tradición, la transmitimos oralmente. De hecho tenemos un grupo también de tradición, en el que queremos que no se pierdan esas historias de atrás, para que aprendamos también de la historia de la tuna. Entonces, a través de la tradición contamos historias y también pretendemos que entiendan el por qué, que es lo más duro, ¿no? El por qué las jerarquías, porque tú me tienes que atender en orden de roba en los ensayos. Entonces, eso es lo más duro, es como, pues que yo tengo hambre, entonces es como, espérate y mira cada orden de cada roba. Entonces eso es súper, o sea, a mí me ha parecido esto como tener hijas, entonces es como, Dios mío, no soy mamá, pero es muy duro, y realmente es como explicar desde el sentimiento, no es que tienes que, porque hay una chica de esta generación, si tú le mandas órdenes, olvídate que te va a hacer caso. Entonces, aprendí eso, a ser un poco madre, o sea, como, sí, como un sentimiento de mamá de, te voy a explicar desde el sentimiento por qué tenemos que seguir esta tradición, cuál es la importancia del ROA, y digamos que también es cuando se juntan las generaciones, ¿no? Que se ve también el cambio. Entonces, la idea es todo, es como hablarlo. Lo ideal o un tip principal para la comunicación entre nuevas generaciones es hablar todo como desde el sentimiento y el por qué, de alguna forma, a veces, si bien es una tradición que como que a veces es, pero ¿por qué? O sea, no tiene como el porqué lógico, científico, que es como 2 más 2 es 4. Entonces es como sí, como ser muy paciente y recalcar una y otra vez el porqué. Y también ceder, porque a veces bien si uno repite y repite, hay chicas que, bueno, que tienen su temperamento y la nueva generación es como mucho más libre, entonces, digamos, es como decir, así no son las cosas, y tener la paciencia y también en parte ceder, porque hay generaciones antiguas que es como, pero ¿qué le pasa a esta adulta altanera? Entonces es como, bueno, calmémonos ambos y vamos a llegar a un punto de acuerdo, y nada, y es básicamente siempre recalcar que el amor está en la música, o sea, todo lo que nos une es la música. Entonces estos son pormenores que hacen de la tradición y este grupo algo diferente, entonces pues gocémonoslo, es diferente, entonces ya no le pongamos tanta tiza al asunto y ya está. Entonces bueno, es todo un reto realmente esta generación nueva, entonces bueno. Claro, sí, claro, yo también he tenido que pasar como por esa transición. Sí, Digamos que necesito tips, por favor. Sí. hay muchas de las cosas de esta dinámica que pues que la gente no coincide, ¿no? Pero igual yo creo que también pues va como en el amor, ¿no? Nosotras siempre hemos dicho que son muchas las llamadas y pocas las elegidas. Y Ajá. pues ya va como en la forma en que se enamoren de todo lo que significa estar dentro de una tuna. Bueno, ya nos queda poco tiempo, entonces quisiera agradecerte por este espacio, por contarnos un poquito sobre la organización, un poquito más sobre ustedes. Había tenido la oportunidad de compartir un poco porque, pues bueno, con la generación
que hicieron parte de nuestra formación, la fundación. Y bueno, qué bonito poder estar compartiendo ahorita también. Ojalá podamos seguir construyendo estos lazos de hermandad. Y bueno, que tengan buena tarde y agradecerles por estar aquí acompañando. No, y muchas gracias, o sea, realmente antes para mí es algo muy bonito que de hecho el movimiento nos una a dos tunas muy, muy hermanas. Ustedes para nosotras son todo un ejemplo, o sea, es como cuando a uno le dice la mamá que el hijo supera o el estudiante supera al maestro, es porque nosotras vemos como en nuestras ahijadas, que son las chicas de la Nacional. Yo no tengo ahijada de la Nacional, pero realmente todas las historias que a mí me cuentan mis tunas acerca de cómo empezaron ustedes, para mí es un orgullo que existan tunas como ustedes, chicas. Son muy guerreras y las admiro mucho. Entonces realmente sigan así guerrillándola y cuenten con nosotros porque somos hermanas, y yo sé que a veces uno no se habla mucho, pero ahí uno está. O sea, uno necesita algo de un tuno. A mí me han pasado unas cosas en los viajes que siento que ser tuno es todo un honor porque siempre lo salvan a uno de cualquier cosa. Entonces realmente cuenten con nosotros, pues todos igual, todos los tunos que nos estén hablando también cuenten con nosotras y nada, pues acá estamos para apoyarnos. Muchas gracias. Listo, señoritas. Muchísimas gracias por este espacio. Somos el Movimiento Tunil de Colombia. Desde el año 2019 buscamos promover, crear y realizar actividades que fomenten la unión y hermandad, albergando las diferentes tunas del país, así como también incrementar el acercamiento de la tunería a la sociedad. Dada la situación actual y ante la necesidad de virtualizar actividades, hemos decidido crear los miércoles de tertulia, que tienen como propósito exponer durante cada miércoles del mes una tuna del territorio nacional, para difundir su trabajo, resaltar logros y méritos, así como incrementar el compartir de la historia de las diferentes tunas directamente desde sus actores.